sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Para mí es una bendición estar con ustedes hoy para compartirles la palabra. Permítanme preguntarles lo siguiente. Vean, escuchen, vean hacia acá. Ahí responden rápido y con la verdad. ¿Cuántos de ustedes están viendo la serie Génesis? Levante la mano. Amén. Veo varias manos. Dios los bendiga. Yo sé que ustedes, y lo que la estamos viendo con mi esposa, no nos hemos perdido ni un capítulo entre semana. Hemos sido muy bendecidos con la serie. Nos hemos gozado y nos ha motivado. A mí me ha motivado, aunque he leído Génesis muchas veces. Como pastor es mi obligación, además de mi privilegio, estar leyendo la Biblia, pero me ha motivado a releer Génesis. Y lo impresionante es cabalmente lo que dice parte de la serie, resumiendo. Para entender lo que está pasando en el presente es necesario, importante volver al principio, volver al origen, volver al libro de Génesis, que relata no solo la creación magnífica que Dios realizó, y con la corona de la creación, Adán y Eva. Proyecto hermoso de Dios, creados a su imagen y a su semejanza, dice la palabra. Y cómo Dios los creó con libre albedrío. ¿Qué significa eso? Con plena libertad de decir sí o no, con plena libertad de obedecer o desobedecer. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su semejanza, a su imagen, y precisamente parte de su imagen y parte de su semejanza era ser libre y tomar la decisión. No los creó como robots para que obedecieran sin incluir su alma, su espíritu, sus emociones y su mente. Y para demostrar que tenían libre albedrío, el Señor prácticamente dentro del huerto les muestra dos caminos. Les muestra, digamos, dos opciones o dos posibilidades. Diciéndoles, ustedes son libres, los he creado así, y yo lo que les pido nada más es lo siguiente. El primer camino, de todos los árboles que están en este huerto, de todos, que eran cientos, eran miles, pueden comer. Pero de un único árbol, imagínense, uno de este árbol no podrán comer. Este árbol se llama el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. No solo podrán comer de todos los árboles, también les dijo, aquí está el árbol de la vida. El árbol de la vida, ellos podían comer, es decir, de la vida de Dios, de la vida espiritual, eso representaba el árbol de la vida. Entonces prácticamente les estaba dando dos caminos, dos elecciones o dos opciones. Y Él les dijo, de este árbol prohibido no pueden comer o no deben comer.
porque el día que comen, ciertamente morirán. Y lo impresionante es, lo sorprendente, es que Eva fue engañada de manera muy astuta por Satanás y paró desobedeciendo, paró comiendo del árbol prohibido. Y luego Adán también. La película lo muestra de una manera muy gráfica cómo verdaderamente se cumplió que habría muerte física, que habría dolor y maldad y se multiplicaría, porque el pecado, habiendo entrado, trajo la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir de ahí la tierra fue maldita y ya no produciría todo como al principio, sino habría que labrarla, trabajarla mucho, con mucha dificultad comerían de su fruto. Y vemos luego cómo ya la desobediencia, la maldad y el pecado se multiplica a causa de un acto de desobediencia, de ir exactamente por el camino equivocado, no por el camino correcto, que era el árbol de la vida y de todos los otros árboles buenos para comer. Más adelante vemos cómo esa mala elección de ir por el camino equivocado alcanza a las siguientes generaciones y se multiplica tanto la maldad que Dios tiene que enviar un juicio en el diluvio. Y únicamente Noé y su familia alcanzan gracia del Señor y misericordia porque ellos obedecieron y fueron por el camino del bien. Luego vemos más adelante que Dios siempre habla con claridad y pone delante de su pueblo dos caminos. Lo hizo con el pueblo de Israel más adelante. Le dijo: he aquí pongo delante de ti este camino, esta opción, estos mandamientos. Si los obedeces y los guardas, tendrás bendiciones. Todo te saldrá bien. No habrá enfermos, no habrá esterilidad en tus familias. No habrá esto y esto y esto. Dice, pero si escoges el otro camino, entonces te va a acontecer esto. Vendrá debilidad, te vendrá enfermedad, te vendrá muchas consecuencias negativas por la otra opción del camino. Así que yo quiero compartir con ustedes hoy la predicación que he titulado Entre dos caminos. Entre dos caminos, ¿por qué? Los que ya somos cristianos, de nuevo, en el Nuevo Testamento se nos ponen dos caminos para poder andar, siendo ya salvos, siendo ya redimidos por la sangre de Cristo. Y habiendo tenido el ejemplo de la historia sagrada, es decir, la historia de la Biblia, que cada vez que se anda en el camino equivocado, las consecuencias son graves, terribles, destructoras, que traen amargura, dolor, sufrimiento. Y cada vez que buscamos el camino de la obediencia o el camino del Espíritu, es vida, es paz y fortaleza en medio de las pruebas que también podamos tener. Así que el Señor muestra en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 15, que vamos a ir mostrando a lo largo de la predicación, el primer camino, el camino según la carne, y luego nos mostrará que está el camino según el Espíritu. El primer camino habla caminar y andar por la carne. La frase en griego es peripateu kata sarka, caminar según la carne. Mis queridos hermanos, con todos los ejemplos que tenemos en la Escritura, con todo lo que hemos vivido, es tiempo de que tomemos determinaciones para que escojamos andar en el camino correcto. Porque el camino de la carne nos trae
serias consecuencias. El texto que vamos a ir leyendo, por ejemplo, Romanos 8:5, en la parte primera y segunda, habla de que los que andan según la carne, es decir, según la naturaleza débil, según el pensamiento pecaminoso, las actitudes pecaminosas, fijan sus pensamientos en la carne. Lo que nosotros pensamos determina en la forma que nos sentimos. La forma en que nosotros pensamos determina en la forma que actuamos. La neurociencia, que es una ciencia relativamente nueva, pero ha avanzado a pasos agigantados, ha demostrado científicamente, de acuerdo a los pensamientos que tiene, el cerebro manda una señal a todo el cuerpo para que reaccione de acuerdo a los pensamientos que tenemos. El cerebro Dios nos lo ha dado, y si escogemos andar según la carne, aunque aparentemente traiga placer y disfrute y alegría temporal, en el fondo lo que va a provocar en nuestra conciencia es debilidad, es cansancio, va a provocar en nosotros desasosiego, inquietud, ansiedad. Cada vez que hacemos algo que, de acuerdo a la palabra del Señor, es el mal camino, el camino de la carne, afecta nuestra vida. Cada vez que un cristiano nacido de nuevo comete un pecado, no solo ofende a Dios, contrista al Espíritu Santo, entristece también a Jesús, sino que afecta su propio cuerpo, su propia mente, su propia conciencia y su propio espíritu. Y eso se transmite también a los que nos rodean. Por eso es tan importante no vivir según el camino de la carne, no caminar allí. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando en lo malo, en lo negativo, en lo pecaminoso, en lo que Dios nos ha dicho, que no pensemos, que no actuemos de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, que pueden ser despertados por lo que vemos, pueden ser despertados por la tentación del enemigo o por nuestra naturaleza vieja que todavía habita allí, si no está crucificada espiritualmente. Entonces no podremos tener victoria sobre actitudes, pecados, y no podremos salir de allí. Hay cristianos que pueden estar atrapados todavía en pensamientos, en acciones, en actitudes, porque lo que ha sucedido es que han escogido caminar según la carne, según las cosas de este mundo, según los malos deseos. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Se pierde la comunión, se pierde la alegría que el cristiano tiene. ¿Por qué? Porque cuando andamos según la carne, en ese momento se rompe la comunicación y la comunión con Dios y hay cierta enemistad. Oiga lo que dice, me gustaría que colocaran en la pantalla Romanos 8:5, luego podríamos leer el 7 en la segunda parte, pero yo voy a leer parte de eso. Dice, ponen en las cosas de la carne, los que andan según la carne, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Voy a leer el 5, que ya lo colocaron. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Podemos seguir leyendo si lo tienen. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo en esa condición. Y además desagrada a Dios. Romanos 8:8, si podemos colocarlo. Dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aunque Dios nos ama y nos tiene misericordia y nos tiene paciencia
y sus misericordias son nuevas cada mañana, y su fidelidad es grande. Realmente cuando estamos en el camino equivocado, no agradamos a Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien. Para reforzar esta verdad, la misma Biblia nos enseña que describe algunos malos caminos en la Biblia. Por ejemplo, el escritor de la carta a Judas, un siervo de Dios, menciona 3 caminos equivocados. El camino de Caín es el camino de la envidia, del odio, del homicidio, de la rebeldía, de la desobediencia, que no mostró amor por su hermano, sino que los celos y la envidia lo cegaron y mató a su hermano. También muestra el camino de Balaam, camino de la hipocresía, de la avaricia. Aunque hablaba con forma de piedad, Balaam, su corazón estaba evidentemente inclinado por la avaricia, la codicia. El ángel de Jehová se le resistió y su alma le reprendió. Imagínense, Dios tuvo que hacer algo impresionante. Hizo que su alma hablara para que no fuera en el camino de la avaricia, buscando ganancias personales. Pero también Judas dice a la iglesia: no anden por el camino de Coré, el camino de la rebeldía, el camino del orgullo, de la autosuficiencia, que rechazó la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Coré y los que estaban con él se rebelaron. Dejen el camino de Coré, dejen el camino de Balaam, dejen el camino de Caín. Jesucristo habló claramente que ante el cristiano y ante el mundo y ante los inconversos hay 2 caminos también. Los que vienen ya representados por el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida desde el principio. Jesucristo dijo que los hombres y las mujeres tenían delante de sí 2 caminos. El camino estrecho, el camino angosto, la puerta estrecha. Es el camino que ciertamente, aunque es estrecho, lleva a la vida eterna, dice. Pero está el otro camino, que es el camino ancho, la puerta ancha, donde la mayoría va, porque en ese camino está el amor por el mundo, el deseo, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, la concupiscencia y todo lo terrenal. Ahí va la mayoría. Y Jesús dijo que aunque este camino era ancho y la mayoría iba por ahí, al final ese camino ancho llevaba a la condenación eterna. Mis hermanos, nosotros ya como cristianos andamos sin duda por el camino estrecho, por Cristo. Pero aún en medio de ese camino tenemos que ser muy cuidadosos para caminar no según la carne, sino según el otro camino, que es caminar según el Espíritu. Es el camino número 2. Los que caminan según el Espíritu, es decir, kataneuma, según el Espíritu. Según el Espíritu, es decir, conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor. Y dice que los que andan según el Espíritu fijan sus pensamientos en las cosas del Espíritu, en las cosas de la palabra del Señor, en las cosas que a Dios le agradan. Se consagran y procuran consagrarse y procuramos consagrarnos para hacer lo que a Dios le agrada. Y ese camino, al caminar en ese camino, oiga lo que dice Romanos 5 en la segunda parte: pero los que viven conforme al Espíritu, dice que piensan en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros pensamos en las cosas buenas, rectas, puras, y aunque vengan pensamientos negativos, los desechamos en el nombre de Jesús y los reemplazamos por los pensamientos positivos, en el buen sentido de la palabra, en los pensamientos del Señor, eso nos trae vida, nos trae paz a nuestro cuerpo. Otra vez la neurociencia, con tecnología muy avanzada, comprobaron, colocando electrodos, colocando todo lo que ellos saben colocar, a las personas cuando estuvieron experimentando. Hay mucho sobre eso de la neurociencia a la disposición, que cuando la persona tiene buenos pensamientos, cuando tiene pensamientos de fe, de esperanza,
de ánimo, de gozo, y mayormente los que confían. Ellos hablan de los que tienen una fe en Dios. La ciencia pues no habla obviamente de seguir a un Dios, pero ellos dicen, aquellos que tienen fe, dice, en un Dios y piensan bien, inmediatamente repercute su salud, en su salud, repercute en su bienestar, repercute en su ánimo. Por eso las personas que andan hablando las bendiciones de Dios, hablando palabras de fe, palabras de esperanza en medio de las pruebas, permanecen fortalecidos. Por eso toda la Escritura dice, cuiden lo que hablen, lo que digan, y también cuiden lo que piensan. Mis queridos hermanos, es importantísimo que nuestra vida ande por el camino del Espíritu. Caminar por el Espíritu significa pensar en las cosas del Espíritu, leer las cosas del Espíritu, andar en los caminos del Señor, andar en la obediencia, andar en la integridad, andar en la santidad. Y cuando se comete un pecado, siendo cristiano, inmediatamente pedir perdón, arrepentirse, para que no se quiebre la comunión y se rompa la comunión con el Señor. El andar por el Espíritu es vida y es paz, dice la Escritura. ¿Quién a veces no ha luchado con pensamientos que tienen al mal camino y al buen camino? Pero miren, mis hermanos, el Señor está de nuestro lado. Cristo está de nuestro lado, el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayudará para que nosotros andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa obedecer. Lo voy a poner de manera más práctica. Obediencia. Si la palabra de Dios dice esto, no debemos de hacer, no lo hagamos y tendremos paz. Si la palabra de Dios dice que hagamos y pensemos en esto y procedamos de esta manera, tendremos paz. Pero si desobedecemos, quise decir al principio, ¿qué tendremos? Otra vez culpa, angustia, aflicción, desesperación y ansiedad. Hay que echar toda ansiedad sobre Cristo Jesús. El caminar sobre el Espíritu significa que ya no le debemos nada a la carne. Ya no somos deudores a la carne, dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. El Señor nos libertó de la carne, del diablo, del mundo y de Satanás. Somos libres. Actuemos con libertad, mis queridos hermanos. Actuemos en la obediencia y Dios nos va a bendecir. A lo largo de mi vida cristiana, cada vez que he desobedecido, y cada vez pido al Señor desobedecer menos en cosas a veces pequeñas. No estoy diciendo de pecados escandalosos, no. Pero cada vez que uno desobedece algo, mis queridos hermanos, no tiene la bendición que Dios quiere que tengamos. Pero cada vez que obedecemos y tenemos una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, el Señor fortalece nuestra vida. ¿Cuántos están y quieren caminar por el Espíritu? Amén. No están solos. El Señor nos ayudará a hacerlos. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Pero en Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que debemos de decir, creer y pensar. Y hablo no solo de desobediencia y obediencia, hablo en situaciones cuando estamos pasando pruebas y tribulaciones. Cuando estamos pasando pruebas y tribulaciones y vienen tantos pensamientos a nuestra vida de que no vamos a salir, de que va a empeorar las cosas y situaciones difíciles, es ahí donde tenemos que andar por el camino de la obediencia. Piensen en lo bueno. El libro de Filipenses dice: en todo lo que es bueno, justo, honesto, puro, santo, perfecto, en lo que es de Dios, en eso piensen. Y si pensamos en eso,
Dice que el Señor guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Si usted está atravesando por una prueba y una dificultad ahorita y le vienen muchos pensamientos, usted diga: Señor, tú has prometido estar conmigo y yo lo creo. Señor, tú has dicho que no nos darás una prueba más grande de la que no podamos soportar. Señor, tú has dicho que juntamente con la prueba nos darás la salida. Señor, tú has dicho que todo lo que me acontece, aunque esté en el camino de la obediencia, en el camino del bien, y si todo lo que me acontece sea bueno o malo, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y por lo tanto yo te alabaré aún en la dificultad. Te alabaré no solo cuando las cosas estén bien. Muy bien. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque los que andamos según el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Y cómo, pastor? Sí, no es fácil humanamente, pero si nos agarramos del Espíritu y tenemos comunión con el Espíritu y leemos su palabra y oramos y aprendemos a oír la voz del Señor, entonces podremos hacer morir las obras de la carne. Me han impresionado 4 versículos de la Escritura para darnos la victoria sobre la carne. Hay que creerlos, hay que vivirlos para vivir e ir en el camino de la obediencia, en el camino estrecho, donde tenemos pruebas, pero al final es el camino de la vida eterna, en el camino del árbol de la vida. Hay un versículo que dice: sabiendo esto, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Mis queridos hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, su cuerpo de pecado, su vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo. Creámoslo. Por lo tanto, no somos deudores a la carne. Hay un pasaje que conocemos mucho, pero a veces cuesta un poquitito comprenderlo y ponerlo por obra. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado para el mundo, para el pecado, para lo malo, y estoy libre para servirle a Dios. Estoy libre, Señor. Hay que creerlo, hay que decirlo. Cuando seamos tentados a ver algo inmundo, estoy crucificado, dice tu palabra, yo lo creo y lo vivo. Mi vieja naturaleza fue crucificada cuando tú fuiste crucificado, Jesús. Esa es la verdad. No soy deudor al mundo ni a la carne. Cuando esté tentado, esté tentada, usted, hermana, a decir palabras de enojo, de maldición, de ira, porque a veces pasa. A todos nos pasa. No crea que aún el cristiano más consagrado a veces no le dan ganas de gritar un poco. Es que es bueno desahogarse, hermano, dicen, ¿verdad? Pero hay que desahogarse con buenas palabras y mejor con la palabra del Señor. Recordemos eso. Estamos muertos al mundo y fuimos crucificados desde la palabra. Creamos eso. Romanos 6:6 y Gálatas 2:20 dicen esa misma verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay otro texto precioso, Romanos 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién es de Cristo? Levante la mano, por favor. Hablar no puede, pero levantar la mano sí puede. Los que son de Cristo han crucificado, no dice van a crucificar, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que hay que decir, hay que creer y hay que aplicar para andar en el camino de la obediencia,
en el camino que nos trae bendición, en el camino de andar en el Espíritu que resulta en vida, en paz y fortaleza para nuestra vida. Y está el otro texto de Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Qué palabra tan poderosa. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien ha hecho que el mundo sea crucificado a mí y yo al mundo. Cuando el mundo nos trata de seducir, cuando el mundo nos quiere atraer, recuerde que usted está crucificado al mundo y el mundo está crucificado para usted. Por lo tanto, no es compatible. Y eso nos dará la fortaleza para no amar las cosas del mundo. Qué hermoso, cada vez que obedecemos al Señor, qué bendición y qué fortaleza se siente, mis queridos hermanos. Siendo cristianos, cuando hemos cometido algún pecado, por ejemplo, les voy a mencionar a alguien de la Biblia para que no digan, ay, y todos pecan a unos cristianos. Bueno, un cristiano, aunque esté consagrado ocasionalmente, puede cometer un pecado. Ahora, un cristiano carnal puede cometer pecados escandalosos, porque está en la carne de una vez. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo, en una ocasión, aunque no lo dice, pero se entiende, se percibe en el texto, dice que tuvieron una gran discusión con Bernabé a causa de un discípulo que Pablo no quería llevarse a las misiones. Y Bernabé le decía, llévatelo. Y él decía, no me lo llevo. Y tuvieron una grande discusión. En un momentito, ahí Pablo se puso en la carne y empezó a discutir. Se empezó a alegar. Es una palabra que no es mala, pero es un poquito fuerte, ¿eh? ¿No es cierto que a veces nosotros los cristianos queremos alegar y defender nuestros derechos? Bendigo a los hermanos que dicen sí. Los demás, no os hagáis, hermanos. No os hagáis. Todos, al más consagrado. Hay momentos de las situaciones son tan difíciles y estresantes y hay injusticias que uno quiere en el momento y de hecho a veces lo hace y quiere exigir sus derechos y comienza a alegar y a discutir. Pero eso ya no es andar en el espíritu, es andar según la carne. Cada vez que yo he querido a veces reclamar mis derechos, en muchas circunstancias, aún en las cosas de la calle, en los trámites que uno va a hacer, siempre el Espíritu lo para redarguyendo a uno, no lo hiciste bien. Recuerdo una experiencia que tuve, para que no piense que yo soy muy santo, procuro la santidad, sí. No tengo una aureola aquí, no. Soy humano como ustedes. Soy tentado. Aunque haya estudiado teología, aunque haya escrito libros, aunque predique y enseñe desde hace mucho tiempo, soy tentado igual que ustedes. Había insistido en una cuestión de un trámite de una entidad bancaria acerca de una tarjeta y no me solucionaban el problema y ni esta vez, muy tranquilo yo esta vez. Como la tercera o cuarta vez yo llamé, pero sin sentirlo, fíjese bien, sin meditarlo, empecé a exigir, levanté un poco el tono y aunque estaba diciendo cosas ciertas, no dije malas palabras, pero empecé a exigir y a decirles que les dije, ustedes están desorganizados, ustedes no atienden bien al cliente y empecé a decirle muchas cosas que eran verdad. No me diga que no le ha pasado a usted también, Y para mi sorpresa después, la señorita, que no creo que fuese cristiana, no perdió la compostura.
es que fíjese que esto ha pasado. Y dice, sí, pero que no sé qué, que no sé cuándo, pero que ya debieron haberlo arreglado. No necesito que me lo hagan, ya estoy perdiendo mucho tiempo exigiendo mis derechos. El pastor Rigoberto Gálvez, pecador arrepentido, nada más, ¿verdad? Y me explicó las cosas muy tranquila, no perdió la compostura, la perdí yo. Y después, mire, me dijo, lo voy a pasar con alguien que creo que nos puede ayudar. Se tardó un poco y sin duda le contesté, sin duda estoy casi seguro, por la forma en que me contestó la otra persona, le haber dicho, mire, ese señor está, pero así, mire, echando chispas, echando fuego. Y cuando me la pasaron, entonces, buenas tardes, me dijo la otra señorita, pero ya muy seria. Mire, fíjese, señorita, que ¿sabe qué, señor? Me dijo, usted está quedado por esto y esto y esto y esto. Nosotros estábamos haciéndole el favor por esto y esto y esto, pero usted está exigiendo esto y usted está aquí. Y me empezó a dar una buena lección, con buenas palabras. Pero ya no me trató bien, sino me dio muy duro. Y tenía razón. Desde esa vez, que no hace muchos años, desde esa vez dije, Señor, siempre que vaya a pedir que me hagan algo en algún trámite de cualquier cosa, lo haré siempre con mucha amabilidad, con mucha paciencia, con amor, como debe ser. Aprendí la lección. Cada vez que, con mucha paciencia, si usted trata mal a alguien y le reclama a alguien, lo van a tratar mal también. Lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Están animados a portarse bien? Por lo que les acabo de decir. Ahí se acuerda, pues. Ahí se acuerda. El ir por el camino equivocado nos trae desasosiego. Resultados, bueno, decía que iba a decir que hay momentos y pasajes de la Biblia importantes que nos muestran que cuando vamos en el camino correcto, siempre somos bendecidos por el Señor, el camino de la obediencia, de la espiritualidad. Enoc fue en el camino de la consagración, de la obediencia, en el camino de hacer la voluntad de Dios. En medio de una generación mala, perversa, Enoc pudo haber dicho, pues si la mayoría así se comporta, la mayoría así lo hace, entonces la maldad era mucha en la tierra. Pero el texto dice, pero Enoc caminó con Dios. Es impresionante que en el pasaje donde se refiere en Génesis 6:5 y luego en el 5:24, habla de los antepasados también y se va diciendo y murió, pero al llegar a Enoc, dice, tenemos la admirable expresión que dice, y desapareció porque le llevó Dios. Y luego lo reafirma en Hebreos, la carta a los Hebreos, por la fe. Ahora vamos a Hebreos, si podemos ponerlo por favor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Qué hermoso andar con el ejemplo de Enoc. Anduvo con Dios, andaba en intimidad, en comunión con el Espíritu de Dios, andaba en obediencia, pero también lo reflejaba en el trato a su esposa, en el trato a sus hijos, en el trato a los compañeros, en la vida diaria, en el testimonio con los vecinos. Eso es caminar con Dios. Íntimamente en la casa, en el hogar, pero en la vida práctica. ¿Cómo se demuestra que las personas andan en la carne? Pues a mostrar las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 dice, y manifiestas son las obras de la carne: celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, hechicerías y cosas semejantes a estas. Si un cristiano o una cristiana tiene celos, pleitos, iras, contiendas en su casa, en su familia, en su matrimonio, está caminando por la carne y no le va a ir bien. Ahora, si caminamos por el Espíritu, pues mostraremos también el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y esto nos trae vida y nos trae paz. Por favor, mis queridos hermanos,
elijamos el camino del Espíritu. Amén. El resultado de la carne es enemistad, es muerte. El camino del Espíritu, aquí voy a hacer un poquito de énfasis para ir terminando. Si caminamos en la vida del Espíritu, en la obediencia, en el árbol de la vida, tendremos vida. Romanos 8:6. Los que se ocupan de las cosas del Espíritu y vida tienen paz, porque tienen puesta la mente en el Espíritu. El resultado es vida y paz. Cada vez que andemos en obediencia, en el camino del Espíritu, tendremos, diga conmigo, vida y paz. Vida y paz. Tendremos libertad espiritual. Pues no habéis recibido, dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No. Hemos recibido, dice más adelante, el espíritu de adopción de hijos. Romanos 15b dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu le da testimonio de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por eso podemos decirle Padre. El Espíritu Santo, de los que andamos en el Espíritu y procuramos andar en el Espíritu, le da testimonio de que recibimos la herencia gloriosa de nuestro Dios y Padre. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos en Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Pónganse de pie, por favor. Delante de nosotros están dos caminos. Estamos entre dos caminos siempre, aún siendo ya salvos. El camino del conocimiento humano, de la ciencia, del bien, y aún el camino del mal, y el camino del árbol de la vida. Ya tenemos la vida, que es Cristo Jesús. Tenemos esas dos opciones. ¿De qué día vamos? Cada día, ¿de qué árbol o de qué camino vamos a andar? Aquí hablo en sentido figurado ya. ¿Vamos a andar en el camino de la desobediencia o de la obediencia? Diga todos, quiero andar en el camino de la obediencia. No quiero andar en el camino de Balaam, el camino de Caín, el camino de Coré, no. Quiero andar en el camino de Enoc, en el camino de Noé, que halló gracia ante Dios. Quiero andar en el camino del Espíritu. Tendré vida y tendré paz. Si hay alguien que no es cristiano y no ha nacido de nuevo, déjame decirle que anda en el camino ancho que lleva a la destrucción. Anda en el camino de perdición. Pero si hoy usted recibe a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, comenzará a caminar en el camino estrecho que, si bien tendremos pruebas, nos lleva a la vida eterna. Lo único que necesita es hacer una oración de fe, recibir a Cristo, creer en Él y será salvo. Tendrá la vida eterna, el perdón de sus pecados y podrá andar en el camino del Espíritu. Si alguien necesita hacer esa oración y ser salvo, diga conmigo de todo corazón: creo en ti, Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Amén. Abre tus brazos
para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que